Ozzy Osbourne. Biografía. Según su certificado de nacimiento, Osbourne nació en la antigua maternidad de Marston Green, aunque se crió en el distrito de Aston, Birmingham, Inglaterra. Su padre, John Thomas Osbourne, trabajaba realizando jornadas nocturnas en la compañía General Electric, mientras que su madre, Lillian, trabajaba por días en una fábrica. Tenía 3 hermanas llamadas Jean, Iris y Gillian, y 2 hermanos menores llamados Paul y Tony. La familia vivía en una pequeña casa de 2 habitaciones. A Osbourne lo apodan Ozzy desde sus años en la escuela primaria, época en la que padecía de dislexia. Después de escuchar su primer sencillo a los 14 años, se convirtió en un gran fanático de la banda británica The Beatles y asegura que la canción She Loves You lo inspiró a ser músico. Abandonó la escuela a los 15 años y obtuvo varios empleos como asistente de fontanería, fabricante de herramientas y empleado de un matadero. Intentó también abrirse camino en la delincuencia, robando un televisor, prendas para bebé y algunas camisetas, y tuvo que pasar 6 semanas en la prisión Winson Green de Birmingham, al ser incapaz de pagar una fianza tras ser acusado de robo. Para enseñar una lección a su hijo, su padre se rehusó a pagar dicha fianza. El propio Ozzy afirma en sus memorias: "Mi padre siempre pensó que yo haría algo grande. Tengo una corazonada, John Osbourne", me decía después de unas cuantas cervezas. "O acabas haciendo algo muy especial, o acabas en la cárcel". Y tenía razón, antes de cumplir los 18 ya estaba en la cárcel. Black Sabbath. A finales de 1967, el músico Geezer Butler formó su primera banda, Rare Breed, e invitó a Osbourne para que fuera su cantante. El grupo se separó tras hacer 2 presentaciones y Osbourne y Butler se unieron a la agrupación Polka Talk Blues, junto con el guitarrista Tony Iommi y el baterista Bill Ward. Cambiaron su nombre a Earth, pero tuvieron inconvenientes con otra agrupación de igual nombre, y finalmente empezaron a usar el nombre de Black Sabbath en agosto de 1969, basados en la película del mismo nombre. Intrigados por la extraña fascinación del público hacia las películas de terror, decidieron hacer música pesada con letras oscuras y perturbadoras. A pesar de no contar con un alto presupuesto, la banda grabó su primer álbum y logró un éxito inesperado, apoyado por los riffs de guitarra de Iommi, las oscuras letras de Geezer Butler, el trabajo de Ward en la batería y la misteriosa voz de Osbourne. El álbum Black Sabbath, publicado en febrero de 1970, no logró impresionar a la crítica inicialmente, pero representó un éxito comercial para la agrupación. Paranoid, publicado 6 meses después del disco debut, afianzó la popularidad de la banda y logró millonarias ventas. Osbourne conoció en esa época a la que sería su segunda esposa, Sharon Arden, hija del manager de la agrupación Don Arden. Ozzy admite que se interesó en ella desde el primer momento, aunque creía que probablemente ella pensaba que yo era un lunático. 5 meses después del lanzamiento de Paranoid, la banda publicó Master of Reality, trabajo que alcanzó el top 10 en el Reino Unido y en los Estados Unidos, logrando el certificado de disco de oro en menos de 2 meses. Volume 4 fue publicado en septiembre de 1972, convirtiéndose en el 4º álbum de Black Sabbath en vender 1 millón de copias en los Estados Unidos. En 1971, Osbourne conoció a su primera esposa, Thelma Malfire, en la ciudad de Birmingham. Se casaron en 1971 y tuvieron 2 hijos, Jessica y Louis. Osbourne se refirió luego a su primer matrimonio como un terrible error, pues su fuerte abuso del alcohol y las drogas hicieron mella en su vida familiar. En el documental de 2011 God Bless Ozzy Osbourne, producido por su hijo Jack, el músico admitió que no recordaba dónde habían nacido Louis y Jessica. En noviembre de 1973, Black Sabbath publicó el álbum Sabbath Bloody Sabbath. Por primera vez, el grupo recibió buenos comentarios por parte de la crítica especializada, que se había encargado de dar calificaciones negativas a sus producciones previas. No sabían una mierda. Gordon Fletcher de Rolling Stone se refirió al álbum como un éxito total, y Eduardo Rivadavia de AllMusic lo catalogó como una obra de arte esencial en cualquier colección de heavy metal. Sabotage fue publicado en julio de 1975, logrando nuevamente elogios de la crítica. Technical Ecstasy, publicado el 25 de septiembre de 1976, no obtuvo la repercusión esperada y mostró una banda que empezaba a dar señales de cansancio y disputas internas. En 1977, Osbourne abandonó Black Sabbath debido a su continuado abuso de las drogas y la muerte de su padre, para luego centrarse en un proyecto titulado Blizzard of Oz, nombre sugerido por su padre. 3 músicos de la banda Necromandus
trabajaron con Ozzy en el estudio grabando material nuevo. Sin embargo, Osbourne decidió regresar a Black Sabbath luego de que el cantante Dave Walker lo reemplazara durante ese breve periodo de tiempo. La banda pasó 5 veces en el estudio Sounds Interchange en Toronto, Canadá, escribiendo y grabando lo que sería el álbum Never Say Die. Nos llevó demasiado tiempo, comentó Iommi. Estábamos demasiado drogados. Íbamos a los estudios y teníamos que parar. Nadie hacía nada bien, todos tocábamos algo completamente distinto. Teníamos que irnos a dormir y volver a intentarlo al día siguiente. La gira soporte de Never Say Die inició en mayo de 1978 con la banda Van Halen como telonera. Los críticos tildaron las actuaciones de Black Sabbath como cansadas y sin inspiración, en contraste con la energía y carisma de los jóvenes californianos, los cuales se embarcaban en una gira mundial por primera vez en su carrera. La agrupación grabó una presentación en el Hammersmith Odeon en junio de 1978, la cual sería publicada años después en formato DVD con el nombre Never Say Die. El último concierto de la gira, realizado en diciembre en Albuquerque, Nuevo México, marcó la última presentación de Ozzy con la banda hasta su reunión años después. De nuevo en el estudio, en 1979 volvieron a hacerse presentes las tensiones entre los músicos. Tras la insistencia de Iommi y con el respaldo de Butler y Ward, Osbourne fue despedido en abril de 1979 porque supuestamente su adicción a las sustancias era mucho peor que las de sus compañeros. Carrera en solitario. Ozzy fue reemplazado por el cantante Ronnie James Dio, de participación reciente en la banda Rainbow. Más tarde tuvo que afrontar el divorcio de su primera esposa Thelma y se vio envuelto en una profunda depresión que lo llevó a permanecer días enteros solo en un cuarto de hotel. Sharon Arden, hija de Don Arden, lo convenció para que continuara con su carrera musical. Osbourne firmó un contrato con Jet Records, propiedad de Don Arden, el cual envió a su hija Sharon a Los Ángeles para que estuviera pendiente de las necesidades de Ozzy, como una forma de proteger su inversión. Inicialmente, Arden deseaba que Osbourne retornara a Black Sabbath, pero al darse cuenta de que el proyecto con Ronnie James Dio empezaba a encaminarse, trató de persuadir a Ozzy de crear una banda llamada Son of Sabbath, algo que a Osbourne no le llamó la atención. Sharon luego trató de convencerlo de formar un supergrupo junto al guitarrista Gary Moore. A finales de 1979, Osbourne retomó el proyecto Blizzard of Oz, que había iniciado luego de su primera salida de Black Sabbath, y la alineación consistía en el baterista Lee Kerslake, el bajista y compositor Bob Daisley, el teclista Don Airey y el joven guitarrista Randy Rhoads de Quiet Riot. La compañía finalmente nombró el álbum Blizzard of Oz y lo publicó bajo el nombre de Ozzy Osbourne. El álbum contenía canciones que se convertirían en clásicos como Crazy Train, Goodbye to Romance, Suicide Solution y Mr. Crowley. Esta última basada en la vida del famoso ocultista Aleister Crowley. Ese año la agrupación se embarcó en una gira denominada Blizzard of Oz Tour que lo llevó por Europa y Norteamérica. Diary of a Madman fue publicado en noviembre de 1981. Este álbum es reconocido por los sencillos Over the Mountain y Flying High Again. Adicionalmente, Osbourne explica en sus memorias que Diary es su álbum favorito. Tommy Aldridge y Rudy Sarzo reemplazaron a Kerslake y a Daisley en la agrupación. Aldridge había sido la primera opción de Ozzy como baterista, pero un compromiso con Gary Moore no hizo posible su entrada en la primera instancia. Sarzo había tocado con la banda Quiet Riot con el guitarrista Randy Rhoads y lo recomendó para suplir a Daisley. El 19 de marzo de 1982 la banda se encontraba en un área de descanso que poseía un aeródromo en Florida, en la gira Diary of a Madman Tour, a una semana de tocar en el Madison Square Garden de Nueva York. El conductor del autobús, Andrew Aycock, que tenía una licencia de avionetas caducada, llevó a Randy Rhoads y a la maquilladora Rachel Youngblood a dar un paseo en una avioneta. Sobrevolaron varias veces el autobús de la banda hasta que una de las alas de la aeronave lo golpeó, causando una desviación que llevó al aparato a impactar con el garage de una mansión cercana, dando como resultado la muerte de Rhoads, Aycock y Youngblood. El fallecimiento de Randy fue una pérdida terrible para Osbourne, que cayó en una profunda depresión. La gira tuvo que ser cancelada por un espacio de 2 semanas. Gary Moore fue el primer guitarrista invitado para reemplazar a Rhoads, pero se negó al ofrecimiento. El guitarrista ex Gillan, Bernie Tormé, tomó las riendas de la guitarra una vez la gira fue reanudada. Sin embargo, Tormé no pudo soportar la presión de tener que aprender tan rápidamente las canciones y de aparecer frente a un público que aún no asimilaba la muerte de Randy. Su participación con la banda duró algo menos de un mes.
Durante una audición para guitarristas en el cuarto de un hotel, Ozzy descubrió a Brad Gillis y lo contrató de inmediato. La gira continuó, culminando en la rendición en directo de Speak of the Devil, grabado en The Ritz, en la ciudad de Nueva York. Años más tarde fue publicado un disco en vivo llamado Tribute, conteniendo material en vivo de la agrupación con Randy Rhoads. A pesar de las dificultades, Osbourne se repuso a la pérdida de su amigo Randy. Speak of the Devil, publicado en el Reino Unido como Talk of the Devil, fue originalmente planeado para contener material en vivo, grabado en 1981 con mayoría de canciones de Ozzy como solista. Al existir un contrato para la publicación de un álbum en vivo, finalmente terminó siendo un disco de versiones de Black Sabbath, grabado con el guitarrista Brad Gillis, el bajista Rudy Sarzo y el baterista Tommy Aldridge. Osbourne comentó luego en las líneas del álbum Tribute: "No me interesa en lo más mínimo ese álbum. Fue solo un montón de horribles versiones de Black Sabbath, you know". En 1983 fue contratado el guitarrista Jake E. Lee, el cual había trabajado en las bandas Rat y Rough Cut. La agrupación entró al estudio para grabar el álbum Bark at the Moon, contando con las participaciones de Bob Daisley, Tommy Aldridge y Don Irie. El disco fue publicado en diciembre de 1983. El video de la canción Bark at the Moon fue filmado parcialmente en el sanatorio mental Holloway, a las afueras de Londres. A la fecha ha vendido 3 millones de copias en los Estados Unidos. En 1986 fue publicado el álbum The Ultimate Sin, esta vez con Phil Soussan en el bajo y el baterista Randy Castillo, respaldados por el teclista John Sinclair como músico de gira. En su momento, The Ultimate Sin fue el álbum de Osbourne que más alto logró escalar en la lista de éxitos. La RIAA le otorgó el estatus de platino en mayo de 1986 y llegó a ser doble platino el 26 de octubre de 1994. Jake Lee abandonó la banda en 1987 luego de la gira de Ultimate Sin Tour. Osbourne conmemoró el 5º aniversario del fallecimiento de Randy Rhoads con el lanzamiento del álbum Tribute, con material en vivo de 1981 y la canción D, una pieza acústica instrumental que Rhoads le dedicó a su madre Dolores. En 1988, Osbourne apareció en el documental The Decline of Western Civilization Part 2 de Metal Years, de la directora Penelope Ferris. Mientras tanto, el guitarrista Zakk Wylde fue contratado para reemplazar a Lee. No Rest for the Wicked fue la siguiente producción discográfica, con Castillo en la batería, Sinclair en los teclados y Daisley como bajista y compositor, además de Zakk Wylde. Para la gira en soporte del álbum, Osbourne se reunió con el bajista Geezer Butler, compañero suyo en Black Sabbath, y lanzaron un EP en vivo titulado Just Say Ozzy, con Geezer en el bajo, publicado 2 años después. Butler también acompañó a Ozzy por las siguientes 4 giras. En 1991, la banda publicó el álbum No More Tears, producción que logró exposición en radio y televisión, aprovechando la todavía popular cadena MTV, que presentó constantemente los videos de las canciones No More Tears y Mama I'm Coming Home. Osbourne ganó un premio Grammy por la canción I Don't Want to Change the World, contenida en el álbum en vivo Live and Loud, por mejor interpretación de metal en 1994. Dicho álbum, publicado en junio de 1993, se ubicó en la posición número 10 en la lista Hot Mainstream Rock Tracks. Antes de la publicación del mismo, Ozzy anunció su retiro de la música, argumentando que las giras lo tenían exhausto. Incluso nombró a la gira No More Tours, no más giras. El bajista Mike Inez, Alice in Chains, se encargó de tocar el bajo y Kevin Jones los teclados, ya que Sinclair se encontraba dando conciertos con la banda The Cult. Aprovechando su interés inicial en retirarse de la música, Osbourne invitó a Black Sabbath para que tocaran en los últimos 2 conciertos de la gira No More Tours en Costa Mesa, California, dando paso a una pequeña reunión que terminaría de concretarse definitivamente años más tarde. En 1995, Osbourne regresó a los estudios de grabación y publicó Osmosis, regresando también a los escenarios, llamando a su nueva gira Retirement Sax Tour. Osmosis se ubicó en la 4ª posición de la lista Billboard 200 y fue certificado oro y platino ese mismo año, y doble platino en el 99. Canciones como Perry Mason, Ghost Behind My Eyes, Thunder Underground, I Just Want You y See You on the Other Side ayudaron al álbum a lograr dicha popularidad. La alineación en Osmosis consistía de Zakk Wylde, Geezer Butler, Steve Vai y Dean Castronovo. Los teclados fueron tocados por Rick Wakeman, popular por su participación con la banda de rock progresivo Yes. En la gira se mantuvieron en la banda Butler y Castronovo, pero se introdujo al guitarrista Joe Holmes.
Wild estaba considerando en ese momento una oferta para unirse a Guns N' Roses. Incapaz de esperar por una decisión del guitarrista, Osbourne tuvo que reemplazarlo. A comienzos del 96, Butler y Castronova abandonaron la formación. Mike Hines, de Alice in Chains, y Randy Castillo regresaron como sus reemplazos. Finalmente, Mike Bordin, de Faith No More, y Robert Trujillo, Suicidal Tendencies, luego en Metallica, ingresaron a la banda como baterista y bajista, respectivamente. Ozzfest. En 1996 dio inicio el Ozzfest, festival creado por Sharon Osbourne en colaboración con su hijo Jack. La idea del evento era unificar en un solo festival a bandas clásicas con agrupaciones de formación reciente. En la primera edición de Ozzfest se reunieron las agrupaciones Slayer, Danzig, Biohazard, Sepultura, Prong, Fear Factory, Earth Crisis, Powerman 5000 y Cold Chamber, entre otras. El acto principal del evento era, por supuesto, la banda de Ozzy Osbourne. El evento se llevó a cabo en Phoenix, Arizona, el 25 de octubre de 1996 y en San Bernardino, California, el día siguiente. Ozzfest se convirtió en un éxito entre los fanáticos del heavy metal, colaborando con las bandas recién formadas para que pudieran lograr reconocimiento comercial. También sirvió como plataforma para una nueva reunión de Black Sabbath, con el fin de brindar algunos conciertos. Desde sus comienzos, cerca de 5 millones de personas han asistido a Ozzfest, el cual ha generado cerca de 100 millones de dólares en ganancias. En 2005, Osbourne y su esposa Sharon protagonizaron en el canal MTV un programa de telerrealidad llamado Battle for Ozzfest, donde agrupaciones aún sin contrato aspiraban a participar en la edición 2005 del festival y a ganar un contrato discográfico. El festival se realizó desde 1996 hasta 2008 de manera ininterrumpida. En 2009 no se llevó a cabo porque Osbourne se encontraba en la grabación de un nuevo álbum. En 2010 volvió a celebrarse, pero en 2011 y 2012 no se realizó por la grabación del álbum 13 de Black Sabbath y la correspondiente gira. En 2013 se realizó el festival en tierras japonesas con Black Sabbath como cabeza de cartel. En 2016 el festival se volvió a realizar en San Bernardino con un cartel que incluyó bandas como Megadeth, Suicidal Tendencies, Disturbed, Black Label Society, Opeth, Municipal Waste, Rival Sons y Black Sabbath. Nuevo milenio. Down to Earth, primer álbum de estudio de Ozzy Osbourne luego de 6 años, fue publicado en octubre de 2001, seguido del álbum en vivo Live at Budokan. Este álbum se convirtió en disco de oro en 2001 y en platino en 2003. La balada Dreamer logró ubicarse en el 10º lugar de la lista Mainstream Rock Tracks de Billboard. En junio de 2002, Osbourne interpretó la canción Paranoid en el concierto Party at the Palace en el Palacio de Buckingham, conmemorando el jubileo de oro de la reina Isabel II. Entre 2001 y 2002 se realizó una gira mundial en soporte del nuevo álbum denominada Down to Earth Tour. El 8 de diciembre de 2003, Osbourne fue ingresado al hospital Wexham Park en Slough, Inglaterra, luego de sufrir un accidente en cuatrimoto en su finca en Jordans, Buckinghamshire. Según el informe médico, Ozzy tenía la clavícula izquierda y 8 costillas fracturadas en el lado izquierdo y una pequeña fractura en una de las vértebras en su cuello. Mientras se encontraba en el hospital, Osbourne logró su primer número 1 en la lista UK Singles Chart con una versión de la canción Changes que cantó a dúo con su hija Kelly. A pesar del accidente, Ozzy pudo recuperarse y encabezar el festival Ozzfest en 2004. En octubre de 2006 anunció que Tony Iommi, Ronnie James Dio, Vinny Appice y Geezer Butler iniciarían una gira juntos nuevamente, pero no como Black Sabbath, sino como Heaven and Hell, título del primer álbum de Black Sabbath con Dio como cantante. En su página oficial, Osbourne le deseó buena suerte al proyecto, dejando claro que solo existía un verdadero Black Sabbath. El guitarrista Zakk Wylde se expresó de igual forma en una entrevista con la página Song Facts. Mientras tanto, Ozzy se encontraba en el estudio para grabar el álbum Black Rain, el cual se publicó en mayo de 2007. Pensé que jamás escribiría música sin algún tipo de estímulo, pero ¿sabes algo? En vez de agarrar la botella, fui honesto y dije: no quiero que mi vida se caiga a pedazos, declaró Ozzy en una entrevista para la revista Billboard. Osbourne reveló en julio de 2009 que se encontraba buscando un nuevo guitarrista, asegurando que su relación con Zakk Wylde seguía siendo buena, pero que sentía que su banda estaba empezando a sonar muy similar a Black Label Society, banda liderada por Wylde, y que estaba necesitando un cambio de sonido. En agosto de 2009, Osbourne se presentó en la convención BlizzCon con el guitarrista griego Gus G como sustituto de Wylde. Año 2010.
El 13 de abril de 2010, Osbourne anunció en su página oficial que la fecha de lanzamiento de Scream sería el 15 de junio de ese año. Esta fecha fue pospuesta finalmente para el 22 de junio. El sencillo Let Me Hear You Scream debutó en abril de 2010 en un episodio de la serie de televisión CSI New York. El 9 de agosto de 2010, Osbourne anunció el nombre del segundo sencillo del álbum, Life Won't Wait. También mencionó que el videoclip sería dirigido por su hijo Jack. Luego del lanzamiento de Scream, Ozzy inició una gira mundial de 18 meses para promocionar su nuevo álbum, llevándolo a presentarse por primera vez en países como Ecuador, Perú, Panamá y Colombia. Luego de realizar su tour Ozzy and Friends de 2012, Osbourne se dedicó a la grabación del nuevo álbum de Black Sabbath, 13, el cual fue lanzado en 2013, y fue acompañado de una gira mundial a lo largo de 2013 y 2014. A finales de 2015, Black Sabbath anunció su tour de despedida llamado The End, el cual se llevó a cabo entre 2016 y 2017, con su fecha final llevándose a cabo en Birmingham, la ciudad de origen de la banda. Ese mismo año se lanzó un álbum en vivo titulado The End Live, recogiendo dicha actuación final. En abril de 2017 se anunció que Osbourne y Zakk Wylde tocarían juntos en una gira conmemorativa de los 30 años desde que Wylde ingresó a la banda. El primer concierto fue llevado a cabo en Oshkosh, Wisconsin, el 14 de julio de ese año. El 6 de septiembre de 2019, Osbourne participó en la canción Take What You Want de Post Malone, la cual se posicionó en la 8ª ubicación de la lista de éxitos Billboard Hot, convirtiéndose en el primer top 10 del británico en las listas estadounidenses después de su colaboración con Lita Ford en la canción Close My Eyes Forever de 1989. En noviembre del mismo año fue publicado el sencillo Under the Graveyard, una nueva canción después de casi 10 años, que según Epic Records formaría parte del próximo álbum de estudio de Osbourne, Ordinary Man, cuya salida a la venta se preveía a principios del año 2020. Según el veterano cantante, este es quizás el disco más importante que he hecho en mucho tiempo, posiblemente desde No More Tears. Este nuevo trabajo, grabado en Los Ángeles, contaba con la participación de Andrew Watt en la guitarra, Duff McKagan de Guns N' Roses en el bajo y Chad Smith, Red Hot Chili Peppers, en la batería. Por otra parte, también se comunicó que la parte europea de la gira No More Tours 2 se posponía hasta la primera mitad de 2021, incluida su fecha prevista en Madrid el 13 de marzo de 2020 por problemas de salud del cantante. El 22 de noviembre de 2019 fue publicado un nuevo sencillo del artista, Straight to Hell, en el que contó con la colaboración del guitarrista de Guns N' Roses, Slash. Años 2020. El 10 de enero de 2020 fue publicado un nuevo sencillo, esta vez con la colaboración de Elton John, titulado Ordinary Man, el cual comparte el título del nuevo álbum de Osbourne, publicado en febrero de 2020. Ordinary Man fue en general bien recibido por la crítica especializada. Días después del lanzamiento del disco, Osbourne afirmó en una entrevista con iHeartRadio que su deseo era realizar un nuevo álbum con Andrew Watt, principal productor de Ordinary Man. En julio de ese año, Sharon Osbourne confirmó que su esposo se encontraba trabajando en el segundo álbum con Andrew Watt. Dicho álbum salió a la venta en septiembre de 2022 bajo el nombre Patient Number 9. Reuniones de Black Sabbath. Ozzy se reuniría con Black Sabbath en varias ocasiones después de su expulsión en 1979, reuniéndose ocasionalmente para algunos conciertos, aunque también para grabar material y reunirse definitivamente. Primero se reuniría con ellos en el festival Live Aid de 1985, donde interpretaría solo algunas de las canciones más exitosas de la banda, para después reunirse con ellos durante los últimos conciertos de su gira de despedida. Finalmente se reintegraría oficialmente a la banda junto a los demás componentes originales en 1997, para participar en conciertos y algunas giras mundiales, y también grabar junto a ellos los sencillos Psycho Man y Selling My Soul, que serían incluidos en su disco en directo de la reunión. La banda se mantendría unida con su formación original varios años y tocarían en algunos festivales Ozzfest. Después, Tony Iommi volvería a dar prioridad a Black Sabbath para reunir a la formación del disco Mob Rules, con Ronnie James Dio en las voces y Vinny Appice en la batería, algo que generaría una confrontación legal con Osbourne para impedir que la banda girara como Black Sabbath. Finalmente, la banda entraría en inactividad debido a la confrontación legal entre Iommi y Osbourne, donde se declaraba que los derechos del nombre de Black Sabbath pertenecían a los dos en partes casi igualitarias, lo que hizo que Iommi y Dio giraran con el nombre de Heaven and Hell. Posterior a la separación de Heaven and Hell en 2010 por la muerte del vocalista Dio,
Iommi daría declaraciones de una posible reunión de Black Sabbath con su alineación original. Finalmente, en noviembre de 2012 fue anunciada durante una conferencia en el club Whiskey a Go Go en Hollywood la reunión de la alineación original de Black Sabbath, consistente de Ozzy Osbourne, Tony Iommi, Geezer Butler y Bill Ward, para la realización de una gira mundial y la grabación de un nuevo álbum de estudio que sería producido por Rick Rubin. Bill Ward abandonó el proyecto por cuestiones contractuales, siendo reemplazado por Brad Wilk de Rage Against the Machine en la grabación del disco como músico de sesión. En mayo de 2012, Black Sabbath dio un concierto en Birmingham, su primera presentación desde que se gestó la reunión. El nuevo álbum, titulado 13, fue publicado en 2013, y luego de este lanzamiento, la banda se embarcó en una gira mundial de despedida llamada The End. Otras producciones. En el año 2002, la cadena MTV inició la transmisión del programa reality The Osbournes, basado en la vida cotidiana de Ozzy y su familia, su esposa Sharon, sus hijos Jack y Kelly, y alguna aparición ocasional de su hijo Louis, aunque su hija Amy se negó a participar. Se estrenó el 5 de marzo de 2002 y se emitió hasta el 2005. El éxito de The Osbournes llevó a Ozzy y al resto de su familia a presentar la edición número 30 de los American Music Awards en 2003. La noche estuvo marcada por la constante censura a las declaraciones subidas de tono de Ozzy y Sharon. La presentadora Patricia Heaton abandonó el escenario a mitad de la presentación como señal de disgusto. El 25 de enero de 2010 salió al mercado el libro autobiográfico I Am Ozzy, escrito por Osbourne con la colaboración del periodista Chris Ayres. En el texto se relatan todas las incidencias de la dura infancia de Ozzy, así como sus experiencias en Black Sabbath y en su carrera como solista. Dichos relatos están bastante incluidos en este video. Un documental sobre la vida y obra de Ozzy Osbourne, titulado God Bless Ozzy Osbourne, se estrenó en abril de 2011 en el Festival de Cine de Tribeca y fue lanzado en formato DVD en noviembre del mismo año. Este documental fue producido por Jack Osbourne, el hijo de Ozzy. En julio de 2016 se estrenó el programa de televisión Ozzy and Jack's World Detour en el canal History. Durante cada episodio, Ozzy y su hijo Jack visitan distintas partes del mundo para aprender sobre su historia y sus costumbres. Vida personal. Osbourne tiene alrededor de 15 tatuajes en su cuerpo, siendo el más famoso de ellos el que tiene en los nudillos de su mano izquierda con la inscripción Ozzy, O-Z-Z-Y. Fue su primer tatuaje y lo dibujó él mismo cuando aún era un adolescente. En febrero de 2019, Osbourne fue hospitalizado en un lugar no revelado por consejo de su médico debido a complicaciones de la gripe, posponiendo la etapa europea de su gira No More Tours 2. El problema fue descrito como una infección respiratoria superior grave tras un brote de gripe que su médico temía que pudiera convertirse en neumonía, dado el gasto físico de las actuaciones en directo y un extenso programa de viajes por toda Europa en duras condiciones invernales. El 12 de febrero, Osbourne fue trasladado a una unidad de cuidados intensivos. Live Nation Entertainment, promotores de la gira, anunciaron en una declaración pública que esperaban que Osbourne estuviera en forma saludable para las fechas de la gira en Australia y Nueva Zelanda en marzo. La gira fue cancelada definitivamente luego de que el músico sufriera lesiones graves por una caída en su casa de Los Ángeles mientras se recuperaba de esa neumonía. Fue diagnosticado con Parkinson en febrero de 2019 y comunicó la noticia en 2020. Osbourne sufrió adicciones a las drogas y el alcohol la mayor parte de su vida adulta. Tony Iommi, compañero de Ozzy en Black Sabbath, aseguró que, aunque todos los miembros de la banda eran adictos, el estilo de Ozzy era el menos saludable de todos. Osbourne ha comentado que su primera experiencia con la cocaína fue a comienzos de 1971 en un hotel en Denver, Colorado, tras una presentación de Black Sabbath junto a la banda Mountain. Asegura que Leslie West, guitarrista y cantante de Mountain, lo indujo al consumo de dicha droga. A pesar de que ha logrado mantenerse limpio de sustancias por algunos periodos en los últimos años, Osbourne frecuentemente se ha referido a su peligroso estilo de vida y a la forma en que ha logrado sobrevivir 40 años abusando de las drogas y el alcohol. Ha asegurado que, de no haber sido por la intervención de Sharon Arden luego de ser expulsado de Black Sabbath en 1979, probablemente habría muerto en esa época. En 1982, mientras usaba un vestido de Sharon, Osbourne orinó en un cenotafio erigido en honor de los fallecidos en la batalla de El Álamo, en Texas. Un oficial de la policía lo arrestó y su ingreso a la ciudad de San Antonio fue prohibido durante una década. Por otro lado, el bajista Nicky Sixx de la banda Motley Crue asegura en el libro The Dirt, Confessions of the World's Most Notorious Rock Band, que en una gira de su banda con Ozzy Osbourne,
El cantante aspiró una línea de hormigas con un esnifador y luego orinó en el piso y bebió su propia orina. El mismo Ozzy dijo al respecto de entre risas: "No lo recuerdo, pero puede ser". Osbourne experimentó temblores durante algunos años y los relacionó con su abuso de las drogas. En mayo de 2005 descubrió que se trataba de síndrome de Parkin, una condición genética con síntomas similares a la enfermedad de Parkinson. Le fue recetada medicación diaria para controlar los temblores involuntarios causados por esta condición. También mostró síntomas de pérdida auditiva evidentes en el programa de televisión de Osbourne, donde frecuentemente debía pedirle a los miembros de su familia que le repitieran lo que decían. Controversias. A lo largo de su carrera, grupos cristianos acusaron a Osbourne de ser un ejemplo negativo para los jóvenes, tildándolo en muchos casos de satanista. El sencillo Mr. Crowley de su primer álbum generó polémica por su contenido lírico, dirigido al ocultista Aleister Crowley, acusado en varias ocasiones de practicar el satanismo. En 1981, en la imagen de portada del álbum Diary of a Madman, se incluyó una cruz invertida en la pared, suceso que avivó la polémica sobre el supuesto satanismo de Osbourne. En marzo de 1981, a petición de Sharon, ambos asistieron con un par de palomas como símbolo de la paz a una reunión con ejecutivos de la CBS. Las aves debían ser liberadas al terminar la reunión, pero Ozzy le arrancó la cabeza a una de ellas de un mordisco. Posteriormente repitió el suceso en un concierto, cuando trató de imitar el hecho con figuras plásticas de murciélagos, pero un desconocido había arrojado un murciélago vivo al escenario, y el animal se defendió y le mordió la cara, por lo que fue obligatorio suspender la presentación y llevar a Osbourne a urgencias para ser vacunado contra la rabia. En el año 2000 participó en la película Little Nicky de Adam Sandler, haciendo una parodia de su incidente con este murciélaguito. En 1984, un joven de Canadá llamado John McCollum, de 19 años, se suicidó con un arma de fuego. Al recoger el cuerpo tenía unos auriculares puestos con un cassette de Ozzy Osbourne en el que se estaba reproduciendo la canción Suicide Solution de Blizzard of Oz. El padre de este joven demandó a Ozzy Osbourne por inducir a sus fanáticos al suicidio, pero Osbourne, llevando a cabo su propia defensa ante los tribunales, argumentó que la canción estaba dedicada al fallecido cantante de AC/DC, Bon Scott, muerto por broncoaspiración a causa de una borrachera. La Corte Suprema de los Estados Unidos dio la absolución al no haber pruebas consistentes, diciendo que solo se trataba de la letra de una canción. En 1989, y en estado de ebriedad, intentó estrangular a su esposa Sharon. La policía lo arrestó y tuvo cargos de intento de homicidio. El juez dictó que tendría que pasar 3 meses alejado de su familia e internarse en un centro de rehabilitación si quería volver a verlos. Sharon le pidió el divorcio tras el incidente, pero meses después la pareja se reconcilió. En juicios llevados a cabo entre 2000 y 2002, los músicos Bob Daisley, Lee Kerslake y Phil Soussan denunciaron a Osbourne por incumplimiento en las regalías de los álbumes en los que participaron. Para resolver futuros pleitos, las contribuciones originales de Daisley y Kerslake fueron reemplazadas por grabaciones hechas por Robert Trujillo en el bajo y Mike Bordin en la batería, lo que obligó a un relanzamiento de estas producciones con las nuevas pistas de bajo y batería. En julio de 2010, Osbourne y Tony Iommi decidieron poner fin a la batalla legal sobre el uso de la marca Black Sabbath. En el sitio Blabbermouth se reportó que ambas partes están satisfechas por dejar atrás este inconveniente y desean aclarar que el pleito nunca se dio por motivos personales, simplemente fueron cuestiones de negocios. Discografía. Con Black Sabbath. Febrero de 1970, Black Sabbath. Septiembre de 1970, Paranoid. Julio de 1971, Master of Reality. Septiembre de 1972, Volume 4. Diciembre de 1973, Sabbath, Bloody Sabbath. Julio de 1975, Sabotage. Septiembre de 1976, Technical Ecstasy. Septiembre de 1978, Never Say Die. Junio de 2013, 13. Como solista, 1980, Blizzard of Oz. 1981, Diary of a Madman. 1983, Bark at the Moon. 1986, The Ultimate Sin. 1988, No Rest for the Wicked. 1991, No More Tears. 1995, Osmosis. 2001, Down to Earth. 2005, Undercover. 2007, Black Rain. 2010, Scream. 2020, Ordinary Man. 2022, Patient Number 9. En febrero de 2023, se anunció la cancelación de forma definitiva de sus giras, debido a una lesión en la columna. Mi único propósito durante este tiempo ha sido volver a los escenarios. Mi voz para cantar está bien,
Sin embargo, después de 3 operaciones, tratamientos con células madre, interminables sesiones de fisioterapia y más recientemente el innovador tratamiento cibernético HAL, mi cuerpo sigue estando débil. Y agregó: he llegado a la conclusión de que no soy físicamente capaz de realizar las próximas fechas de la gira por Europa y el Reino Unido, ya que sé que no podría hacer frente a los viajes necesarios. Créanme cuando les digo que la idea de decepcionar a mis fans me jode más de lo que se imaginan. Nunca pude imaginar que mis días de giras podrían acabar de esta manera. Mi equipo está tratando de encontrar la forma de que pueda interpretar sin tener que viajar de ciudad en ciudad, de país en país. Veremos qué le depara a Ozzy en el futuro. Ozzy Osbourne.